Y tal como lo hemos avanzado, hoy nos acompaña José Carlos Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, también muy recordado como fiscal en el Perú, de uno de los casos penales más sonados a nivel de Latinoamérica y que debió en el transcurso del tiempo habernos dejado lecciones aprendidas en materia de corrupción. Pero de eso justamente vamos a hablar. Qué gusto tenerle con nosotros en Radar. Bienvenido. El gusto es mío. Muy buenos días. Y les reitero, esta semana ha sido presentado en Panamá un informe revelado por Transparencia Internacional que detalla los efectos de los flujos ilícitos provenientes de Venezuela a través de operaciones financieras vinculadas a unos 30 países y cuyos dineros también habrían llegado a Panamá. ¿Cómo ha sido esta trama? ¿Qué cosas puntuales se han revelado? Justamente lo que quiero compartir con usted y nuestros televidentes esta mañana aquí en Radar. Empezamos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que han presentado ustedes esta semana? Este es un esfuerzo de Transparencia Venezuela, que es el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, la organización más grande del mundo que lucha contra la corrupción y promueve la integridad, y que empieza a obligarnos a salir a otros países porque la constatación fáctica es que en Venezuela no hay justicia, ¿no es cierto? Ya hay informes de la Misión Especial de Naciones Unidas sobre Venezuela que señalan que en Venezuela la justicia no solamente no existe en términos objetivos, es decir, que pueda resolver conflictos neutralmente, sino que es utilizada como un instrumento político para perseguir a los enemigos y silenciar a la disidencia. Entonces, como no es posible alcanzar justicia en Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia empezó a verificar la situación que tenían los venezolanos involucrados en actos de corrupción en otros países. Y nos encontramos con una sorpresa inmensa. 178 casos han podido ser detectados hasta el momento en 30 países que más o menos involucran el 68% de lo que se estima que se ha robado por actos de corrupción en Venezuela y que ese 68% alcanza a 70.000 millones de dólares. Gran parte de ese dinero ha sido sacado obviamente de la fuente del petróleo de PDVSA. Entonces lo que el capítulo venezolano de Transparencia ha intentado hacer es ir a esas jurisdicciones. Estamos hablando en primer lugar de Estados Unidos, que es el que más investigaciones y condenas tiene. Hay aproximadamente 40 venezolanos condenados y en prisión en Estados Unidos por actos de corrupción y lavado. Está Portugal, está España, está México, está Argentina, República Dominicana, Liechtenstein, y también se han encontrado en los últimos tiempos flujos de dinero que por las características de Panamá de ser un mercado financiero muy dinámico pasan por este país o en algunos casos se quedan en inversiones que hacen los corruptos aquí, comprando inmuebles, edificios, condominios, embarcaciones, bienes suntuarios, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la trama? ¿Cómo operan? ¿Y qué ha podido identificarse en estas primeras investigaciones? Lo claro y objetivo es que estamos hablando de una red criminal enquistada en el poder. Es decir, las discrepancias que uno pueda tener con el régimen de Maduro, más allá de si uno simpatiza o no con una ideología de izquierda o de derecha, es que estamos hablando de una organización criminal. Esto ya no es un gobierno, es una organización criminal enquistada en el poder y que ha utilizado esos resortes para enriquecerse y enriquecer a las personas que son adictas o cercanas al régimen. Desde la peluquera personal del señor Chávez hasta los ministros y altos dirigentes de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ha extraído el dinero de Venezuela? Hay muchas formas que se han podido detectar. Desde el sobreprecio, por ejemplo, en el sistema de compra de alimentos. En Venezuela existe un sistema de distribución de alimentos que son las cajas CLAP, porque como no hay comida y el régimen tiene el monopolio de la alimentación, compra alimentos en otros países del mundo, en Argentina, en México. Y hemos encontrado que esos alimentos no son aptos para el consumo humano, se les pone un sobreprecio 4, 5, 10 veces su valor y esa diferencia genera miles de millones de dólares en beneficio de estas personas. Otra forma de extracción de riqueza por vía de la corrupción es el saqueo de PDVSA, la gran empresa nacional de petróleo. No olvidemos que Venezuela ha dejado de ser uno de los principales exportadores de petróleo para hoy día tener una producción ridícula de muy pocos barriles de petróleo al día. Y
Eso, por ejemplo, combinado con el sistema de cambio de moneda, que también es monopolio del gobierno, ha generado esquemas de corrupción que en un solo día, por ejemplo, produjo 600 millones de dólares de ganancia a una persona, porque venían estos sujetos vinculados al régimen que decían: yo le voy a prestar dinero a PDVSA. En primer lugar, PDVSA no necesita que le presten dinero, si es la empresa más importante de Venezuela. Le prestaban en bolívares y a los pocos días PDVSA les devolvía el supuesto préstamo en dólares. Entonces, lo que había sido prestado en bolívares, digamos que aproximadamente podían ser 20 millones de dólares, se devolvían en dólares a cambio en 600 millones de dólares. Usted empezó señalando esta entrevista de que esperar que Venezuela haga investigación, eso no es real, es impensable. Pero advierten a través de este informe cómo estos capitales ilícitos han ido canalizando a otros sectores fuera de Venezuela, posiblemente incluyendo a Panamá. ¿En qué sectores específicos habrían sido invertidos esos dineros? ¿En qué tipo de negocios? A ver, Panamá se vincula con esta red criminal por distintas áreas. Una primera es la generación de instrumentos que facilitan el tránsito del dinero sucio a través de lo que se conoce como lavado de activos o blanqueo de capitales. Es decir, la creación de empresas offshore, empresas oscuras, opacas, donde no se sabe quién es el beneficiario final y que permite que uno pueda sacar dinero de Venezuela, hacerlo transitar por estas empresas y llevarlo a otras partes del mundo. Solamente una persona, que es el señor Alex Saab, un colombiano que estuvo preso, fue capturado en África y luego remitido a los Estados Unidos y canjeado después por los Estados Unidos por otros prisioneros, y que Maduro lo ha nombrado ministro, siendo colombiano, precisamente para blindarlo y que la justicia no pueda llegar a él. Solo ese personaje tiene más de 90 empresas offshore a su nombre, precisamente para poder facilitar este tipo de negocios. Otra fórmula ha sido utilizar el sistema financiero panameño para canalizar recursos. Incluso se llegó a crear un banco aquí, el banco All Bank, que está quebrado y que hoy día es materia de un proceso penal en el que la Superintendencia de Banca de Panamá está tratando de ver cómo se recuperan esos activos. Y también hay inversiones en embarcaciones, en edificios, en propiedad inmobiliaria, ¿no? Ahora bien, esa información ustedes la suministran al Ministerio Público, porque debo señalar, apenas conocimos esta semana la información, tocamos base con el Ministerio Público y no conocemos hasta este momento una investigación formal. ¿Qué esperan ustedes de Panamá? ¿Qué cosas pueden ustedes esperar de Panamá, tomando en cuenta lo que ya han dicho también en la presentación de este informe? Los peligros y el retroceso que representa para Panamá una actividad como esta proveniente de los capitales ilícitos de Venezuela. Ese es un punto muy relevante, porque esto no es un problema de Venezuela solamente. Claro que es un problema de Venezuela. Las primeras víctimas de esto son el pueblo venezolano. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país y la gran mayoría en condiciones miserables. No tienen comida, no tienen salud, no hay luz eléctrica, agua potable, etc. Pero también es un problema global y en particular en este caso es un problema para Panamá, porque distorsiona la economía de este país. El precio por metro cuadrado en las áreas inmobiliarias de Panamá evidentemente se han movilizado e incrementado a raíz del flujo de inversiones con dineros oscuros en territorio panameño. Y eso no solamente afecta a quienes tienen la posibilidad de comprar condominios de lujo o edificios en zonas residenciales de alto nivel, sino que tiene finalmente un impacto en la población porque afecta el sueldo mínimo, el costo de los alimentos, etcétera. Y por otro lado, lo que usted menciona es correcto. Panamá ha hecho un gran esfuerzo para adaptar su legislación, presentar una imagen de un país que no quiere permitir que efectivamente dineros que vengan del crimen organizado transiten por este territorio, y eso le ha servido para poder salir de las listas grises o negras que la tuvieron por mucho tiempo ahí estigmatizada. Y este tipo de actividades evidentemente pueden implicar un retroceso, porque objetivamente se está utilizando mecanismos generados en Panamá para facilitarle la vida a estos corruptos. Ahora bien, ¿es posible, sin la colaboración de Venezuela, llegar al fin de esas investigaciones? Hipotéticamente hablando, mañana, no sé, el Procurador General de la Nación anuncia al país que inicia de oficio una investigación a raíz de estas revelaciones. Hoy no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, por ejemplo, pero
Y ya tenemos la experiencia, tenemos un caso de Brecht que no llegamos al final todavía. O sea, si contar con colaboración de países como Brasil ha sido difícil, ¿qué podemos esperar de contar con una colaboración con países como Venezuela? Es absolutamente posible. Y el hecho que Venezuela no colabore con Panamá no es porque no tienen relaciones diplomáticas. Venezuela no colabora con nadie. Lo que hemos constatado en todas las jurisdicciones donde hay casos venezolanos es que nunca responden a los requerimientos de la justicia de otros países. El único caso donde ha habido un documento venezolano que se ha incorporado a una investigación penal es en una investigación en España, donde uno de los corruptos más visibles de Venezuela, el señor Gorrín, que está prófugo de los Estados Unidos y procesado en España por blanqueo de capitales, presentó una sentencia de un juzgado de Caracas que dice que es inocente, ¿no? Y con ese documento ha pretendido salir esa investigación. Pero sí es posible. ¿Por qué? Porque hoy día existen las unidades de inteligencia financiera, aquí la UAF. Exacto. Existen instituciones como Transparencia Internacional Venezuela, que tiene una base de datos inmensa con información de todos los casos más relevantes y de las personas, sus contactos, sus testaferros, sus empresas. Lo que venimos haciendo es yendo a los países donde hay investigaciones y diciendo, acá está la información. Usted no necesita esperar que Venezuela le conteste este pedido porque nosotros tenemos esta información. Una vez que la jurisdicción, la Fiscalía, el Poder Judicial toma conocimiento de esa información, puede activar otros pedidos a las unidades de inteligencia financiera, etc. ¿Y a cuántos empresarios panameños podría estar involucrando estas investigaciones preliminares? Mire, hay uno muy visible que es el único del que puedo hablar porque los otros son investigaciones reservadas todavía, pero hay el caso de un señor de apellido Carretero que ha estado vinculado a la construcción de infraestructura en Venezuela, estadios, gimnasios, etcétera, y que está vinculado ya a un hecho que claramente hoy día evidencia la existencia de prácticas corruptas y que está siendo materia de investigación. Pero no es el único, tenemos información de muchos otros, pero tampoco quisiéramos que mientras no se activen las investigaciones eso sea público. Pero es suficiente para que el Ministerio en Panamá actúe. El Ministerio Público puede actuar de oficio con lo que se llama la noticia criminis, la noticia criminal, o si alguien viene y le entrega información, que es el caso que estamos tratando de coordinar, para poder facilitar información que permita que se activen estas investigaciones. Mire, yo creo que la realidad en Panamá es muy parecida a la mayoría de los países en América Latina que han sufrido las consecuencias de la corrupción y el robo de los delitos de miles de ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted la etapa en que nos encontramos? Sobre todo Panamá. Panamá ha hecho esfuerzos, le contaba antes de empezar la entrevista, de que recientemente se ha presentado ante la Asamblea 2 proyectos de ley importantes, por ejemplo, una ley general anticorrupción, una que busca precisamente castigar aquí en Panamá el enriquecimiento injustificado. Aquí alguien llega sin un solo peso en el bolsillo, llega a diputado, llega a ministro y salen millonarios o multimillonarios. Eso no se ha castigado en Panamá. Y otras reformas al Código Penal panameño en materia de corrupción. ¿Cómo nos evalúa usted a nosotros y qué nos estaría haciendo falta? Panamá está en la media latinoamericana. Tal vez el único país que se diferencia del resto para lo malo es Venezuela por la magnitud. 70.000 millones de dólares, ningún país de América Latina ha sido objeto de un saqueo de esa magnitud. En lo positivo, probablemente el único país que se distancia también de la región es Uruguay, ¿no? Con una tasa permanente de control de corrupción muy eficiente. Costa Rica en su momento lo tuvo, ahora se ha deteriorado. Chile también lo tuvo, también se ha deteriorado. Por lo tanto, Uruguay permanece en un buen estándar hasta la fecha. El problema con nuestra región es que aquí la corrupción es sistémica, no es episódica. Por eso usted tiene que es tan corrupto un dirigente sindical, hoy refugiado en Venezuela, como presidentes o vicepresidentes de la República recientemente involucrados en casos de corrupción que son públicos, notorios, que todo el país sabe que están ocurriendo en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judicial. Incluso ustedes tienen un presidente asilado en este momento que está siendo investigado por corrupción. En el Perú tenemos 7 presidentes, 7, los últimos 7 presidentes elegidos democráticamente que han sido condenados
o que están siendo investigados, incluso uno se suicidó para evitar ser detenido, que están vinculados a casos de corrupción. Y lo mismo pasa en el Brasil, en Argentina, en Colombia, el hijo de Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay aquí un problema de cómo se estructuraron nuestros países, cómo la corrupción se ha vuelto sistémica, y ojo que corrupción no solo es el soborno. Los especialistas hablan de una interacción entre la clase política, las élites empresariales, los profesionales y funcionarios públicos, y ahora el crimen organizado, ¿no? Que es un componente muy importante de la corrupción. ¿Cómo salimos de este profundo problema? Porque se supone que tenemos normas que nos acompañan. Hay normas, y quería terminar haciendo un comentario final, pero las reformas tienen que ser estructurales. Y la realidad no la cambia la ley. La ley ayuda. Pero si no hay voluntad política, y el caso de Odebrecht que usted ha mencionado es un buen ejemplo, estaban las pruebas, los audios, las grabaciones, la información que vino de Brasil, que después en Brasil había un retroceso, se anuló, etcétera, y sin embargo aquí no pasó nada, ¿no? Y hay un presidente de ustedes que hoy día está prófugo de la justicia, que fue de una popularidad inmensa en el país y que se preciaba de ser un gran gestor de inversiones importantes, cuando todo el mundo hablaba en la calle de que estaba efectivamente cometiendo actos de corrupción. Hagamos esa lectura, doctor Ugaz, porque independientemente de las reformas, de las normas, ¿qué pasa cuando la gente abraza la corrupción y compra una frase que yo detesto que usemos aquí en Panamá: robó pero hizo, pero bien la esbozo porque es el claro ejemplo de lo que hoy tenemos? Porque al fin de cuentas la gente apostó por un gobierno que en su momento lideró una persona que no solamente ha sido condenada por corrupción en los Estados Unidos y en Panamá, sino que prácticamente ha sido prófugo de la justicia. O sea, ¿qué pasa? Yo creo que acá hay dos niveles. Primero, se requiere voluntad política, y eso viene desde el poder político, desde la clase política, de los gobernantes, de las autoridades. Pero como eso no tenemos normalmente, por eso hay 7 presidentes investigados o presos en el Perú y uno prófugo aquí y otros que vendrán seguramente a ser investigados, queda entonces la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía normaliza la corrupción? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y dicho sea de paso, la frase roba pero hace, yo pensé que era peruana, usted pensó que es panameña. He estado en Asia discutiendo estos temas y también existe en Asia. Es una frase global, o sea que no es patente latinoamericana, digamos. Cuando la ciudadanía ha internalizado la corrupción como normal, incluso hacemos broma de eso, lo comentamos en la mesa familiar: ay, le tuve que pagar al policía para que se compre una, etcétera, etcétera. Lo único que queda en estos casos es hacer una incidencia en la formación. Ahí tenemos que ir a las escuelas, a las universidades, tenemos que transitar de una cultura de la corrupción. Esta tolerancia, en el Perú la hemos medido, 78% de la población peruana es tolerante ante la corrupción, y eso no puede ser. Eso solo se cambia desde la formación, por supuesto, también demostrando que se hace justicia, que no hay impunidad, que se va a perseguir al corrupto y sancionándolo con ejemplaridad. Pero viene otro fenómeno en estas circunstancias en que la gente espera cambios, espera castigos, y es el autoritarismo, donde la gente ya no le importa si un gobierno es democrático o es autoritario, siempre y cuando resuelvan los problemas y envíen los mensajes que la gente quiere escuchar, que es otro fenómeno que está pasando. Absolutamente, porque estamos viviendo una época de grandes populismos. Es más, como el principal problema ahora, que ha sido la corrupción en la última década en la región, está siendo desplazado por el tema de la inseguridad, el Tren de Aragua, las organizaciones criminales brasileras, las pandillas en Centroamérica, el tema de las extorsiones y la minería ilegal en Sudamérica, etcétera. La gente hoy día está diciendo, bueno, en aras de la seguridad no me importa tener un presidente autoritario, es más, no me importa que sea corrupto. Y fíjese usted el caso de Bukele, ¿no es cierto? Bukele, a pesar de que entró al Congreso con las Fuerzas Armadas, amenazó a los congresistas, los obligó a cambiar la Constitución para que hoy día él se pueda reelegir indefinidamente, a pesar de que tiene un sistema de administración de justicia donde se juzgan a 400 personas con un solo abogado en 5 minutos y se condena al 100%, y que en esas cárceles ya murieron más de 450 personas desde que se ha inaugurado.
tiene una tasa de popularidad altísima. Había un criminólogo latinoamericano que decía, cuidado, que cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Sí. Y eso es lamentablemente la mezcla de populismo con autoritarismo, lo que estamos viendo hoy día en varios países de la región. Quiero regresar a Venezuela, doctor, y tiene que ver con los últimos acontecimientos. Estados Unidos ha reiterado que el presidente Maduro lidera el cártel de los soles. Y ha empezado una presión que se ha visto en esta semana cuando se habla del envío de buques estadounidenses hacia Venezuela. Su análisis de lo que está pasando allí y si esto al final puede influir en el futuro de Venezuela y qué vaya a pasar con Nicolás Maduro. No sé finalmente qué va a ocurrir con estos gestos del presidente Trump, que es una persona que suele ser muy demostrativo de gestos, pero a la hora de la hora puede transar con Maduro también, ya lo ha hecho en anteriores oportunidades. El cártel de los soles es lo que le decía al inicio, es decir, el crimen organizado gobernando un país. Y se llama de los soles porque se refiere a las insignias que tienen en sus charreteras los generales del ejército y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lo que quiere decir que quienes dirigen el negocio del narcotráfico en ese país son las más altas autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Se estima a esta fecha que aproximadamente el 23-24% de la droga que transita hacia Estados Unidos pasa por territorio venezolano. Lo que quiere decir que se ha convertido efectivamente en un régimen que ha pactado con el crimen organizado, igual como lo ha hecho con el Tren de Aragua. No hay que olvidar que Guerrero, el niño Guerrero, el líder principal del Tren de Aragua, estaba en una cárcel donde tenía piscina, visitas de amigas y bailarín, discotecas, etcétera, sin ningún control. Y después han exportado ese modelo a otras partes del mundo. Entonces, el narcotráfico claramente es uno de los negocios que caracteriza al régimen de Maduro. ¿Cuánto Estados Unidos va a poder tomar control? ¿Si se atreverán a una intervención militar? ¿Qué consecuencias tendría eso? Sí. Ya escapa un poco a mi capacidad de análisis sobre esta materia. Doctor, ¿no? Sus conclusiones y qué esperan ustedes a través de Transparencia Internacional en este apoyo que están dando al capítulo de Venezuela. ¿Qué esperan de los países? Nosotros esperamos, en particular de Panamá, y quiero decirle que hemos tenido varias reuniones con altas autoridades del país y del sistema de justicia en particular, muy auspiciosas. Hemos tenido mucha acogida, mucha empatía, mucha solidaridad, y esperamos que se puedan establecer los canales, como venimos haciendo con otros países, con las fiscales de Portugal, con la policía española, con los jueces de España, de Buenos Aires, etcétera, para poder de alguna manera coadyuvar a las investigaciones para que la impunidad sea desterrada y Panamá se pueda librar de esta lacra que le está haciendo daño. Doctor Ugaz, le agradezco muchísimo. Gracias por venir a compartir con nosotros estos minutos aquí en Radar. A usted, buenos días.